En esta oportunidad vamos a continuar revisando lo referente a los procesos psicológicos del aprendizaje, pero ahora enfocándonos en la competencia 5 que tiene que ver con la motivación, la atención y el proceso de recepción-retención en el aprendizaje. Del material anterior pudimos concluir que para aprender es imprescindible poder, querer y saber. Aprender es un acto personal evolutivo. Cada uno construye su conocimiento a partir de sus experiencias, pero se facilita el interactuar con otros. Estos últimos aspectos los vamos a desarrollar con mayor profundidad en esta sesión. Las características de los factores intrínsecos del aprendizaje significativo tienen como elemento fundamental la motivación. La motivación es esa fuerza interior que impulsa a una persona hacia el logro de un objetivo. En algunas teorías se habla de que es una energía que constantemente nos lleva a algo. Todo aprendizaje necesita de esta fuerza, estudiar con un propósito definido, como lo es adquirir conocimientos útiles para la acción. Siempre dentro del proceso de aprendizaje se necesita contar con motivación, bien sea que venga del profesor, de factores internos del estudiante, del contexto o del material que está estudiando, pero siempre tiene que haber motivación. Existen diversas teorías sobre la motivación. Una de las más nombradas y que más nos puede ser útil en el estudio de este tema es la teoría del desarrollo secuencial de Abraham Maslow, quien plantea que el ser humano necesita cumplir una serie de necesidades que parten desde lo fisiológico hasta llegar a un nivel de autorrealización, pasando por la seguridad, la necesidad de amor y pertenencia, la estimación y la autorrealización, que es el fin último. Si bien saber y comprender se aplica a lo que es la parte del aprendizaje, la teoría postula que la autorrealización se da ya cuando el ser humano ha cumplido todo lo demás. Entonces se cumplen tres grandes bloques: lo personal, lo social y lo intelectual. Otra de las teorías de la motivación, de las que también se habla mucho en el entorno de aprendizaje, es la de McClelland, postulada en 1979, quien plantea tres motivos básicos del ser humano: el logro, el poder y la afiliación. El logro lo tienen aquellas personas que siempre se motivan porque desean cumplir una meta, porque desean alcanzar algo en su vida. El poder se refiere a aquellas personas que constantemente están motivadas a obtener poder sobre otros, a dominar a otros, a moverse en contextos en los que puedan tener espacios de poder y todas sus acciones van dirigidas a eso. Mientras que la afiliación motiva a las personas a vincularse con otras, a tener relaciones interpersonales estables y que sus logros les generen mejores relaciones con el otro. En cuanto al ambiente educativo, esto se expresa en primer lugar en la necesidad del logro académico, donde la solución de problemas académicos está orientado hacia el conocimiento en sí, hacia la meta. El mejoramiento del yo, que va en función del aprovechamiento escolar y del logro de metas académicas y profesionales como fuente de estatus y autoestima, aquí es donde se expresa la motivación al poder. Y el componente afiliativo, en el que el logro académico se da para asegurar la aprobación de una persona o personas con las que se siente identificado. Puede ser los pares, pueden ser padres, figuras de poder con las que se quiera relacionar de manera adecuada y otros elementos que componen un elemento afiliativo. El interés, por su parte, es la inclinación natural de la mente para encontrar satisfacción en un tema cuando se le presenta adecuadamente. Es dinámico, plantea aspectos de la motivación, viene del latín estar entre, en el intervalo medial, es la base de la motivación, sostiene la atención hacia un valor que se desea. Si bien estos dos conceptos, interés y motivación, pueden confundirse, pues debe tenerse en cuenta que el interés es la base para la motivación. La atención es la posibilidad de concentrar la actividad mental hacia un objeto o circunstancia o grupos de objetos o circunstancias entre varios que se nos presentan en forma simultánea. Es decir, es esa selección que hacemos entre varios estímulos por motivos determinados.
Presenta variaciones en cuanto a su volumen, a la estabilidad y entonces va a tener oscilaciones. En un momento estará más alta, en otros momentos podemos ver que está más baja. Los factores determinantes de la atención son, en primer lugar, la estructura del campo externo y la actividad del propio sujeto que componen el campo interno. En la estructura del campo externo tienen que ver las características que presentan los estímulos que el sujeto percibe, la intensidad, el contraste entre los estímulos y la novedad de los objetos. Mientras que la actividad del propio sujeto, algo más interno, tiene que ver con las necesidades, los intereses, la experiencia previa y las disposiciones del sujeto. Los tipos de atención podemos dividirlos en involuntaria e voluntaria. La atención involuntaria es cuando un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto atrae su atención sin que medie un propósito de parte de él. Es decir, el sujeto previamente no se propone atender ese estímulo, sino que de manera natural atrae su atención. Mientras que la voluntaria es influida por los fines de la actividad a la que se dirige. El sujeto destaca los objetos, fenómenos, facetas a las cuales quiere o tiene que prestar atención. Allí ya se plantea una necesidad con objetivo previo, una planificación de que a eso es que se tiene que prestar atención. La mayor parte de lo aprendido sufre distorsiones y pierde fuerza. El olvido comienza en el momento mismo que finaliza el aprendizaje. Contrario a lo que se puede pensar con respecto a que el olvido se presenta mucho tiempo después de que se ha aprendido, pues es importante tener en cuenta que empieza en el mismo momento. Existe una curva del olvido, que es un concepto que también pueden buscar, que plantea que segundos después de haber obtenido aprendizaje o aprendido algo, pues enseguida empieza a perder fuerza. El proceso del olvido puede ser lento si lo vinculado con el aprendizaje es de gran fuerza, y más lento todavía si hubo comprensión durante el aprendizaje, es decir, si esa información se procesó, si se procesaron los datos, si se llevó a una organización, a una estructura, tal como vimos en la clase anterior. El material significativo, aun cuando se olvida menos rápido que el material no significativo, también sufre su mayor pérdida en esos momentos. Puede ser que un material muy sobreestudiado no se olvide jamás, sin embargo siempre existen algunas distorsiones. Lo mismo ocurre con habilidades importantes con las cuales por lo general practicamos tanto luego de adquirirlas que no las olvidamos nunca. Es importante aquí destacar el papel de la práctica, porque es lo que finalmente nos da la perfección en el aprendizaje y nos lleva a que sea estable. Lo que aprendemos se olvida porque nuevas adquisiciones bloquean el recuerdo. Esto puede ser en dos direcciones: proactivo, interfiriendo el primer aprendizaje, el recuerdo del último, o retroactivo, donde el último material va a impedir el recuerdo de lo primero que se aprendió. Lo aprendido con la finalidad específica de servir a una necesidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se olvida si aquello que en lo que planteamos una finalidad específica. Cuando nos planteamos una necesidad específica de aprender algo, generalmente tiende a olvidar. La probabilidad de retener lo aprendido es mayor si se le considera como una adquisición permanente. Recordar las conclusiones generales parece ser más fácil que retener detalles específicos. Sin embargo, a veces es necesario retener detalles específicos. Los detalles deben ser aprendidos por repetición, mientras que los principios generales implican comprensión. La palabra comprensión es muy importante en el proceso de aprendizaje. Otro factor es el interés del estudiante, que ya hemos visto que es muy importante. Y un material agradable, por supuesto, va a ser más fácil de recordar que un material desagradable. El olvido puede darse por desuso, por la interferencia, por la carencia de estructura de los materiales de aprendizaje, la influencia de procesos emocionales conscientes e inconscientes. Bien, hemos visto antes que la parte emocional influye muchísimo en el proceso de aprendizaje, y un procesamiento defectuoso de la información, es decir, se llega a un nivel de comprensión y análisis, pero la información no se procesó debidamente, por lo cual tiende a olvidar.
El profesor sabio no te pide que entres en la casa de su sabiduría, te conduce hasta el umbral de tu mente. Una reflexión final que puede ayudarnos a sintetizar lo que es el proceso de aprendizaje. Esto ha sido lo que corresponde a la competencia 5 y lo último que debemos trabajar para el tema procesos psicológicos del aprendizaje de la unidad 1. Recuerda que debes apoyarte también en los materiales de lectura sugeridos y en la medida de lo posible buscar otras fuentes bibliográficas que puedan completar tu aprendizaje. Muchas gracias.